visto el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema Cuba? Que además yo lo considero muy congruente, porque muchos que critican piensan que somos pendejos, los ciudadanos de a pie. México incluso votó a favor de levantar el embargo, el bloqueo a Cuba en la ONU. Es más, solo dos, si recuerdo bien, solo dos países votaron en contra de levantar el bloqueo: Israel y Estados Unidos. Todo el escenario, todo la baraja de países pide que se levante el bloqueo, y eso es lo que dice el presidente en el tema de Cuba. Creo yo que no se mete aquí en izquierdas, derechas, comunismo, capitalismo, dictadores, presidentes, pero hacia allá están arrastrando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo han visto ustedes el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, que pues hoy nos tiene pues tan ocupados en estos temas, Cristian? Perfectamente bien y muy responsable con respecto a la política que se ha llevado basada en la doctrina Estrada. Y aquí menciono nuevamente lo de la coyuntura, ¿no? La historia, por ejemplo, del show que hizo Alberto Peláez en la mañanera es muy parecido a las críticas que surgen históricas en contra del gobierno cubano, porque, por ejemplo, cuando viene la Revolución Cubana, cuando triunfa en el 59, muchísimos de los grandes terratenientes cubanos, productores azucareros, esclavistas además, extraoficialmente, azucareros, por supuesto tabacaleros, etcétera, tenían la doble nacionalidad todavía, seguían siendo cubanos y españoles. Y España perdió miles de millones de dólares por indemnizaciones a la población porque se nacionalizaron. Y es muy parecido al caso mexicano, ¿no? Ahora bien, concretamente lo que hace López Obrador pues es totalmente consecuente y va de la mano también de lo que hicieron otras más de 180 naciones, porque se votaron en la Asamblea de Naciones Unidas para ver justamente si se puede, quién está en contra de este embargo, bloqueo ilegal, genocida que lleva más de 6 décadas. Curiosamente fue un solo país el que se opuso, digo un solo país porque no reconozco al anexionista como un país y a fin de cuentas es parte de Estados Unidos, ¿no? Y más allá de esto refleja que es una política global en contra de este embargo, ¿no? Y curiosamente, este proceso que se realiza, esta ofensiva digital mediática en contra de Cuba, ocurre 2 semanas después, menos de 2 semanas después de esta votación. Obviamente es para ensombrecer esto y nuevamente crear un tema de tensión ante protestas de grupos minúsculos en la isla y que esto no se refleja como en un cambio generalizado que el pueblo cubano. De hecho, el pueblo cubano salió a las calles a defender la revolución, que la revolución continúa, ¿no? Han sido días bastante, por cierto, centrados en Centroamérica y en el Caribe con respecto a las agresiones, no solamente de Estados Unidos, sino también en unísono las distintas potencias europeas, ¿no? Concretamente España, porque también de España salieron, por ejemplo, la población de exiliados de la burguesía cubana desde hace 60 años en España, también cantando que se libera Cuba. Ya saben, esta sarta de mentiras, ¿no? Entonces, más allá de esto, hay que recordar que el único enemigo que empobrece precisamente al pueblo cubano es Estados Unidos, y es este bloqueo precisamente el que ha tratado de estrangular al país isleño durante más de 6 décadas, ¿no? Y a pesar de ello, La Habana y el Estado cubano es una punta de lanza en educación, en salud, en tecnología, en ciencias, etcétera, ¿no? Es un polo de resistencia y es lo que Estados Unidos no puede tolerar, que en pleno siglo XXI existe una potencia a pocos kilómetros de su costa que desafíe el imperialismo estadounidense, ¿no? Y López Obrador, pues perfectamente bien, ¿no? Claro, hasta el punto donde un gobierno que también sigue metido en la democracia liberal puede hacer, ¿no? Estamos opuestos a esto, las cosas deben de cambiar, y muy consecuente con lo que el mundo entero pide, y yo no considero justamente, por supuesto, el peso de Estados Unidos es absoluto. ¿Por qué? Por el unilateralismo y excepcionalismo y el imperialismo estadounidense. A pesar de que el mundo entero vote en contra de este embargo, Estados Unidos, por el simple y sencillo hecho que tiene cercado a Cuba y es una potencia nuclear, no lo pueden desafiar. Sin embargo, la voz de México nuevamente se hace presente después de 2 décadas terribles en política exterior y con un país que no estamos hermanados desde hace pues prácticamente 500 años, ¿no? Recordemos el show oprobioso de Vicente Fox del Come si te vas a Fidel Castro, ¿no? En Monterrey. Así es. Te escucho, Joaco.
Pues es muy interesante lo que dice Cristian. Efectivamente, la comunidad internacional, como se está probando en este momento, está muy, muy lejos de ser una democracia. La única ley que es de hierro en derecho internacional es que el más fuerte puede doblar todas las leyes. Esto se prueba en ese momento. También anota y lo dice muy bien, es coyuntural. Ha habido un foco en el Caribe en las últimas semanas, en Haití, en Cuba en particular, y la estrategia ha cambiado. Cuando antes mandaban mercenarios armados en Bahía de Cochinos, ahorita la estrategia parece híbrida, parece algo similar a lo que ocurrió en Bielorrusia, algo similar a lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Una guarimba en el malecón de La Habana. Por otro lado, también ocurre, como también anota bien Cristian, una coincidencia. Esto sucede también cuando empieza a desarrollarse la vacuna cubana y amenazan con acaparar cierta parte de un mercado cautivo que hasta ahora los Estados Unidos habían mantenido más o menos protegido con su estrategia de acaparar vacunas a lo largo del mundo. Esta estrategia lo que pretende hacer es reactivar una economía que ahorita empieza a dar muestras de verdadero deterioro con una inflación insostenible, y trata de sacar divisas de otros lados. Todos nuestros compatriotas que fueron a vacunarse a Estados Unidos fueron a gastar su dinero bien ganado en empresas mexicanas con el sudor de su frente, y dejarlo en Estados Unidos a cambio de lo que fue básicamente un saqueo. Cuando Cuba amenaza con quitarles ese mercado en Sudamérica, bueno, pues hay una reacción inmediata, y repito, es híbrida. Se está buscando una zona gris en donde una agresión y una oposición no tengan una diferencia tan clara, y donde una acción de represión es necesariamente vista como una violación imperdonable y que requeriría una respuesta internacional. Sin embargo, acabamos de ver en Francia o en España cómo se mutila, se le saca los ojos a los manifestantes, y por supuesto la reacción ni de la prensa internacional ni de la comunidad internacional ha sido equivalente. Repito, no es una democracia y no es un campo de juego parejo. Si alguno tiene que salir corriendo o si tenemos que salir corriendo, díganme, porque sé que tienen muchos compromisos y les quiero agradecer por su generosidad, pero déjenme plantear esto.